Bienvenida formal entonces a todos los amigos y a las amigas de ARG 21, Escuela de Formación Política. Estamos desarrollando durante el mes de mayo nuestros ciclos mensuales. En este caso es sobre pensamiento y política. Esta es la segunda conferencia. La intención de este ciclo objetivo es tratar cuestiones que tienen que ver con, en principio, la identidad, las políticas identitarias, los movimientos identitarios, la discusión en torno a la cuestión de la identidad. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir este tiempo de este martes con un amigo de la casa, con Andrés Berazategui. Andrés es miembro del grupo Nomos, del grupo de estudios y la editorial Nomos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina John F. Kennedy y maestrando en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. El tema que va a desarrollar Andrés es, como les decía, dentro de este ciclo de pensamiento y política, Andrés Berazategui disertará sobre geopolítica, poder e identidad, afirmarse para superar la independencia. Antes de darle la palabra a Andrés, quiero decir, también está aquí presente en el MIT el amigo y compañero Roberto Magliano, que es numen, creador de ARG 21, Escuela de Formación Política, es nuestro coordinador del área de filosofía y pensamiento americano, y también le queremos agradecer muchísimo a Emiliano Escalice, que entre otras tareas es quien colabora en todo lo que tiene que ver con redes sociales y producción de material audiovisual, porque estas charlas, estas conferencias, estos ciclos son grabados y después de un proceso de edición las subimos a nuestro canal de YouTube. Buenas tardes a todos. Quería empezar agradeciendo a los compañeros de ARG 21, a Gabriel, a Roberto, a Emiliano, que con los compañeros con los que ya tenemos una relación fructífera que tiene hechos concretos, no solamente como esta exposición que vamos a tener hoy, sino que existe un comienzo de actividades más allá de las complejidades que nos presenta la pandemia, por todos conocidas, pero bueno, invito a todos los que están presentes a que vean un video que hemos editado en conjunto, donde Roberto Magliano expone, está en video en YouTube, hablando sobre filosofía internacional. Y bueno, quería agradecerles por esta invitación, profundizando los lazos de camaradería y compañerismo entre nosotros, con temas que creo yo son de mucha actualidad y que empiezo un poco a introducir para ir al grano. La exposición que vamos a hacer hoy está relacionada con la geopolítica, que es en cierto sentido el detonante principal que me convocó para exponer, pero en el marco, para aportar algo en el marco del objeto que tuvo ARG 21 cuando organizó esta serie de charlas, se la relaciona, o lo vamos a relacionar, con la cuestión de la identidad. En el marco de una exposición, obviamente vamos a tener que tratar de hacer un esfuerzo de síntesis y resumen para poder dar acabadamente y sistematizadamente los conceptos que se van a exponer. No obstante, como dijo Gabriel, cuando se finalicen, bueno, si alguno quedó alguna duda o quiere aportar alguna de sus ideas, bienvenido sea. La exposición de hoy va a estar organizada en tres partes. En la primera parte voy a explicar y a definir el objeto de estudio de qué cosa es la geopolítica, cuál es su objeto de estudio y para qué sirve, y qué cosa no es. Porque es muy importante hoy tener que explicar esto. Casualmente, en estos días estuve escribiendo un artículo que dentro de poco ustedes podrán leer por la página de Nomos, el grupo al cual pertenezco, acerca de qué cosa es la geopolítica. Cuando ustedes lean el artículo van a dar cuenta de que va a estar relacionado muy directamente con lo que vamos a hablar hoy, pero particularmente con la primera y con la tercera parte de lo que vamos a ver hoy, porque en este artículo no se habla de la cuestión de la identidad. Decir, esta primera parte va a estar orientada a aclarar el campo semántico con relación al objeto de estudio que tiene la geopolítica para ser definida como una ciencia. En la segunda parte voy a hablar
específicamente un poco, porque el tema es muy complejo, acerca de la identidad y cómo se relaciona esto con la vida y con los objetivos de un Estado como comunidad política organizada de la que se vale una nación para pervivir y alcanzar objetivos. Y en la última parte voy a tratar de hacer un análisis muy somero, pero importante, de la problemática de la geopolítica y de la identidad en relación a nuestro país. Sin más preámbulo, paso a la primera parte acerca de lo que es la geopolítica. ¿Por qué si todo el mundo, uno dice, otra vez van a explicar lo que es la geopolítica si en todos lados se habla? Bueno, ese es uno de los problemas, que en todos lados se habla sin acotar su objetivo específico, su objeto de estudio concreto, y así se rotula, sin más, como geopolítica cualquier cosa. Y así vemos que hay geopolítica del fútbol, geopolítica gastronómica, he leído por ahí, geopolítica de cualquier cosa, básicamente, por lo cual casi cualquier hecho que ocurra en el campo internacional se lo trata de geopolítica. Bueno, no es geopolítica todo, aun cuando muchos temas pudieran estar relacionados con los objetivos geopolíticos, pero si uno no sigue un método y no aborda teniendo en cuenta el propio objeto de estudio de la geopolítica como disciplina, no estamos haciendo geopolítica. Podemos estar hablando de derecho internacional, podemos estar hablando de política doméstica analizada desde otro país, podemos analizar las elecciones de un país, eso no es analizar las elecciones en el interior de otro país, no es geopolítica, es hacer un análisis de política doméstica. Bien, pero ¿qué es entonces la geopolítica? Bueno, es la ciencia que vincula los condicionantes espaciales con las relaciones de poder de entre estados, en tanto y en cuanto un estado tiene objetivos políticos relacionados con el territorio. Concretamente eso, así de simple y así de complicado, es la geopolítica, lo que vincula el espacio con la vida de los estados, y más específicamente con las relaciones de poder que se producen entre los estados. Porque uno de los puntos, uno de los presupuestos sobre los que basamos nuestra exposición es que la política es un tipo de relación social que deviene de relaciones de poder. ¿Se entiende? Eso es un presupuesto en el cual nos basamos y que lo van a tener que utilizar ustedes como marco cuando escuchen todo lo que están escuchando y desgranen todo lo que van a ir desgranando en lo que vamos a dar como exposición hoy. La geopolítica, en tanto y en cuanto vincula los condicionantes espaciales con la vida y los objetivos de los estados, busca potenciar el espacio nacional. Es por eso que, como tiene una función prescriptiva y dinámica, porque los objetivos de los estados pueden cambiar, porque las alianzas que teje un estado para alcanzar objetivos puede variar, porque las estrategias pueden variar, la geopolítica, como política que es dinámica y prescribe soluciones como medios para alcanzar los objetivos. Esto la diferencia de otro concepto que ustedes probablemente escuchen, y que a veces acríticamente se lo identifique con el de geopolítica, como es el de geografía política. Geopolítica no es geografía política. La geografía política es una rama de la geografía que busca describir, no prescribir, sino describir los atributos y características de un territorio estatal y no propone soluciones y por ende es estática. Lo que hace la geografía política es decir, mensurar cuántos kilómetros cuadrados tiene un estado, cuál es la extensión de sus límites, cuáles son sus climas, cuáles son las características de su suelo. Eso es la geografía política, es otra cosa. La geopolítica depende de la ciencia política, es ciencia política. Más específicamente, por hablar de política, de relaciones de poder entre estados, obedece dentro de la ciencia política a las relaciones internacionales. Ahora bien, ¿por qué es importante vincular el espacio a la vida y los objetivos de los estados? Bueno, porque los estados tienen objetivos que alcanzar. Si un estado no se pone objetivos, desaparece, se desintegra. Si no tiene objetivos que alcanzar para mantenerse vivo, desaparece. Un estado, para poder alcanzar sus objetivos, se vale de los atributos que tiene. Y más concretamente,
desde el punto de vista de la implementación y de la acción política, los atributos de un Estado los denominamos atributos del poder nacional. Los atributos del poder nacional son aquellas características que posee un Estado inmaterial o material, y por ende más o menos mensurable, que nos dan un panorama sobre cuál es la cantidad de poder que tiene un Estado para poder ejercer la conducción política de una nación y así alcanzar sus objetivos. Un Estado con poco poder tiene menos libertad de acción que un Estado con mucho poder. Y este poder más o menos se puede medir, o podemos tener una idea de cuál es su cantidad, por decirlo de algún modo, su quantum, vamos a decirlo, de acuerdo a los tipos y a la cantidad y a la calidad de esos atributos del poder. ¿Cuáles son los atributos? Bueno, podemos más o menos mensurar, son, por ejemplo, en su territorio. Eso más o menos se puede mensurar, la cantidad de kilómetros cuadrados, etc. Otro atributo de poder es la cantidad, la calidad de su personal en Fuerzas Armadas y la calidad de sus sistemas de armas. Fuerzas Armadas es otro atributo de poder muy importante. El tamaño de la economía tiene también, se puede mensurar en ciertas cuestiones, y es un atributo de poder. Estos son algunos, estoy nombrando algunos. Otros no son tangibles y no son inmateriales o intangibles, pero también son atributos de poder. Por ejemplo, la calidad de la dirigencia política de un Estado, el nivel de educación que tiene una población, la cantidad de profesionales con los que cuenta un país. La voluntad nacional también es un atributo del poder nacional, o su moral. En la guerra, por ejemplo, una moral baja es un atributo malo. Por ejemplo, una moral alta es un buen atributo. A veces, un Estado podría darse el caso, estamos hablando de un hecho abstracto, podría darse de que un Estado tiene un gran poder en Fuerzas Armadas, una gran economía, y sus tomadores de decisión, sus decisores políticos, probablemente sean de baja calidad, decidan mal, y por ende un Estado, a pesar de tener muchos atributos materiales de poder, por no tener calidad en su dirigencia política, puede no alcanzar sus objetivos políticos. Todos estos atributos en conjunto nos dan un panorama sobre cuál puede ser el potencial de ese Estado. Dentro de esos atributos, uno de ellos es el espacio, el entorno espacial. Su territorio, en un sentido duro del suelo, su calidad, su cantidad, el que tenga o no cercanía al mar o al océano, sus ríos, su cielo, su clima, su espacio ultraterrestre, como se dice ahora. Hoy es fundamental porque por allí andan los satélites, andan transbordadores, comunicaciones. El entorno espacial, el espacio, es un atributo de poder. ¿Y la geopolítica a qué se dedica? Justamente a potenciar los atributos, dentro de esos atributos, a potenciar el atributo espacio. Y lo relaciona y lo vincula junto con otros, por supuesto. ¿Y qué hace la geopolítica? Es maximizar, cada uno de esos atributos tiene funciones. Bueno, el espacio tiene el atributo de suministrar recursos, de ofrecer seguridad a una comunidad, de servir para el transporte, como vías de comunicación. Todas esas son las características de decisiones que cumple un territorio, un espacio para un Estado, y por ende la geopolítica, de acuerdo a los objetivos que se plantea el Estado, es potenciar todas estas funciones que tiene el atributo espacio. Por ende, el objeto de la geopolítica es potenciar el espacio nacional. Hecha esta aclaración acerca de qué cosa es la geopolítica, de cuál es su objeto de estudio, para qué sirve y qué cosa no es, la pregunta que se nos viene inmediatamente es cómo se relaciona esto con la cuestión de la identidad. Teniendo en cuenta de que la identidad es un intangible, pero existe, porque está constituido por cultura, por lengua, por marcos de referencia simbólico, por maneras de representarse ante los demás como para nosotros mismos y cómo nos percibimos, tenemos que tener en cuenta de que nosotros, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de un Estado, como dije al comienzo, que es
una comunidad políticamente organizada que posee una nación en tanto y en cuanto es la nación una comunidad de destino que permanece en el tiempo. Sabemos que el pueblo es el sujeto concreto que vive entre hombres y mujeres en un momento dado de la historia. Esa continuidad es que viene de nacimiento. Lo digo esto para definir un poco un concepto amplio de lo que es nación y de lo que me interesa resaltar, no haciendo un concepto, vamos a decir, moderno de lo que es nación, que es una polémica que tengo con algunos compañeros que consideran que nación es un concepto propio de la modernidad. Hay un concepto propio de la modernidad, que es el de las constituciones y formulaciones sociales que se dan cuando empieza el Estado unificado y centralizado, consagrado en el siglo XVII, luego de los pactos de Westfalia. No obstante que los hombres viven en generaciones, es un concepto que existió desde siempre, y en este sentido es que tomamos el concepto de nación. Por lo cual, se supone que un Estado defiende el interés de esa generación en el tiempo que tiene una comunidad. Y lo llamamos, algo que ustedes seguramente habrán escuchado todos, lo designamos con la expresión interés nacional. El Estado es o debería ser el promotor y el defensor del interés nacional, porque es la representación política que tiene la nación para alcanzar sus objetivos, para regular, para ordenar las relaciones sociales y para regular las conductas entre los miembros de una comunidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema y dónde empieza a tallar acá la cuestión de la nación? Y nos preguntamos si una nación es una comunidad de destino, tiene que compartir símbolos, historias, lenguas, culturas, referencias simbólicas, como para tener una cierta unidad, una cierta, digo, por eso digo una cierta unidad, una cierta coherencia interna que le hace tener una personalidad propia y al mismo tiempo la diferencia de otras. Y entonces acá es donde interviene la cuestión de identidad. Porque si nosotros decimos que el Estado defiende el interés nacional, tenemos que, llegamos a la conclusión de que es la representación política de la comunidad entendida como comunidad de valores, que son intangibles, aunque tengan también valores tangibles. Yo soy de la opinión de que los factores materiales también son parte y condicionan los marcos simbólicos. No vamos a entrar en este punto con este tema, pero Spengler decía que las grandes palabras en las lenguas tradicionales venían de la tierra, de expresión y provenían del lenguaje. Pero dejando un poco esto de lado, se nos presenta un gran problema. ¿Podemos hablar de la defensa del interés nacional, entendida la nación como una comunidad de destino que comparte en común una serie de valores tangibles e intangibles y que la dotan de personalidad? ¿Podemos hablar de eso hoy cuando se está produciendo un auge de nuevas identidades producto de los quiebres sociales que produce el auge, el impacto de la globalización, los medios de comunicación y las redes sociales? Vamos a hablar de algo sobre lo cual, muy brevemente, sobre lo que no vamos a extendernos, pero para explicar, y no vamos a abrir juicio de valor, sino que vamos a definir un proceso que se está llevando a cabo. Si nosotros nos ubicamos en el año aproximadamente, en el año del centenario, 1910, íbamos a ver que había un esfuerzo muy importante de parte de las clases dirigentes argentinas de dotar de una unidad y coherencia a esa personalidad todavía formulándose que era la Argentina. Para lo cual se propuso, teniendo en cuenta que había inmigrantes de otros lugares, se produjo un proceso de secularización donde se sacaron los crucifijos de las escuelas y se pusieron los cuadros de los próceres, donde a todos, hijos de inmigrantes, ricos o pobres, se los dotó de un mismo delantal, donde se unificó y se acortó el himno, hoy que tenemos el día del himno, hoy se acortó para que todos pudieran cantar el himno y que no quedara como una cosa. El himno, ustedes saben que el himno originario estaba muy bueno, pero era muy largo y era tedioso de cantar en todos lados, por lo cual se hizo el esfuerzo de recortarlo y modificar su música para que pudieran cantarlo todos en todos lados, porque una manera de la generación de lealtad con una canción, con un himno específicamente,
dentro de este esfuerzo de unificación de personalidad nacional. A todos se les hizo hacer el servicio militar obligatorio, a todos se los hizo hijos de inmigrantes o argentinos. Todo esto fueron acciones deliberadas de las clases dirigentes argentinas para tratar de unificar a las distintas extracciones económico-sociales y aún étnicas y nacionales, de cobijarlos dentro de un mismo pabellón y dentro de una misma identidad que era la nación argentina. Con mayor o menor fortuna, en mi opinión, con bastante fortuna, se pudo hablar, en definitiva, de la personalidad nacional argentina, del mismo modo que se pudo y se puede hablar de muchas nacionalidades que han existido particularmente en los últimos siglos, donde cada una de ellas, a diferencia de otras épocas, estaba dotada o está dotada de unidad política organizada como es el Estado. Pero, ¿en qué disyuntiva nos encontramos hoy? Existe hoy, y acá donde planteo la pregunta, que paso inmediatamente a responder analizando el proceso que se está llevando a cabo con la globalización. ¿Tenemos hoy un pueblo lo suficientemente, no digo homogeneizado, unificado en sus aspectos materiales y simbólicos como para decir que todos se sienten partícipes de una comunidad de destino en el tiempo llamada Nación Argentina? Pues bien, desde hace unas pocas décadas se está viendo asediada, digamos, con una tendencia a la desarticulación, el concepto tradicional de nación, producto del impacto que genera la globalización, no como un hecho solamente empírico y comprobable, sino como consecuencia de un sostén ideológico que existe detrás del proceso globalizador. Hay que diferenciar, o yo diferencio, lo que es la mundialización, en tanto y en cuanto el mundo se va achicando geográficamente producto, no en términos reales, sino de las percepciones que tenemos, producto de las comunicaciones y de los transportes, con lo que es la globalización, que es el soporte ideológico del Occidente que triunfa con el final de la Guerra Fría, que es una manera particular de ver de cómo se debe organizar los asuntos internacionales. La globalización, en tanto y en cuanto medida de homogeneizar el planeta a nivel cultural, político y normativo, deviene de las necesidades del proyecto ilustrado occidental de entender la realidad como como un camino progresivo donde todos vamos a ir hacia un mismo lugar defendiendo los valores y los modos de organización social de este proyecto triunfante con la Guerra Fría. Este proyecto occidental está basado en un trípode, que es la democracia liberal, los derechos humanos como ideología, es decir, leídos en clave individualista, al igual que la democracia liberal, y la economía de mercados libres. Esta dinámica expansiva, política, económica y normativa del proyecto de la globalización ha generado una creciente unificación del capital en términos macroeconómicos, pero también una serie de rupturas a nivel social, producto del auge de las comunicaciones y de las redes sociales, particularmente en las grandes ciudades. Este proceso de unificación por arriba y de desarticulación y de auge de identidades y rupturas identitarias hacia abajo, se ve acompañado, como decía, por un proceso que nace como obvia consecuencia, porque, como decía, principalmente donde más llega la globalización es donde más se produce esto, y son las grandes ciudades, que son crecientemente cosmopolitas, desarraigadas y acá viene la cuestión, autosuficientes. ¿Por qué? Bueno, porque las grandes empresas, las grandes medios de comunicación, los centros educativos que se hacen para sostener estos medios de comunicación, estas empresas y estas dinámicas sociales, están todas concentradas en las ciudades. Antes se podía decir que la fisionomía del argentino estaba en el gaucho, que era el arquetipo de la nacionalidad. Un hombre que no vive en la ciudad, vive principalmente en el y que encarna una serie de valores con la cual
el hombre más o menos entraba en contacto, el hombre de ciudad, aunque tenemos muchos ejemplos donde los hombres de ciudad quedaban espantados también con los gauchos, pero podía decirse que había una referencia arquetípica en el gaucho para definir una nacionalidad. Hoy esto ya no puede ser así, porque las ciudades, que son las que principalmente son digamos, las bases operativas de este proceso globalizador, se están volviendo creciente y progresivamente autosuficientes. Las ciudades creen no necesitar al resto de sus compatriotas, entendido como miembros, como los mismos miembros de su misma patria, entendido compatriota. Esto será para muchos de ustedes, algunos dirán, no está diciendo nada novedoso teniendo en cuenta de que en la historia argentina la polarización social entre los hombres del puerto y el resto del país, particularmente los del interior, es una cosa que la vivimos desde comienzos de nuestra historia. Bueno, pero en realidad este proceso se ve acentuado y además se está, digamos, multiplicando hacia todas las ciudades en tanto y en cuanto estas están cada vez más integradas al proceso de la globalización, donde las ciudades, principalmente las más operativas en términos económicos, financieros y de producción de sentido cultural, particularmente donde más avanzado es todo esto. Y así tenemos ciudades que son básicamente no capitales de una nación, sino ciudades cosmopolitas integradas en la globalización. Buenos Aires, Nueva York, Berlín, Barcelona, son, digamos, estoy nombrando las más arquetípicas, digamos, ¿no? Por supuesto. Ahora, entonces tenemos acá un problema, porque si decimos que la nación ya no es una comunidad de destino con criterios materiales e inmateriales que la dotan de una unidad en el tiempo, en cuanto a sus marcos referenciales materiales y simbólicos, y estamos diciendo que existe el ascenso de nuevas identidades, está puesto en cuestión el concepto de nación y por ende el de interés nacional. ¿Qué implica esto en la práctica? Que cuesta unificar para los que toman decisiones en un Estado cuál es el interés nacional. Porque hay que tener un criterio guía y unificado para poder alcanzar los objetivos, particularmente en política exterior. Si dentro de una nación existen colectivos humanos, sociales, que pugnan para tomar decisiones, se hace complicado el establecimiento de una política exterior coherente y unificada. Esto es uno de los temas que trata Samuel Huntington cuando habla de quiénes somos y dice que las minorías de hispanos están tomando cada vez más peso en la política norteamericana y por ende a los Estados Unidos les va a costar unificar el criterio de su política exterior y que es todo un desafío cómo integrar a los hispanos a la tradicional cultura WASP de los Estados Unidos. Bueno, esto está pasando más o menos en todos lados. Tenemos este doble desafío de cómo la nación unificada ya no existe, sino que tenemos este doble problema de ascenso de nuevas identidades y donde estas identidades principalmente tienen capacidad de organizarse y actuar en las ciudades, que son los lugares donde se produce sentido, se maneja la economía, se decide políticamente. ¿Qué problema representa esto en la práctica, por ejemplo? Que si el interés nacional, en el caso de Argentina, es aquel objetivo que sirve al bien común de 45 millones de personas, puede haberse obturado o impedido de alcanzar porque una minoría en el lugar donde está la cocina de la política, que es Buenos Aires, tiene capacidad para modificar agendas porque tiene presencia en Buenos Aires. Esto es un grave problema. Repito, esto no es solamente de acá, esto es en muchos lugares. Pero sobre un tema puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, opiniones que tengan ustedes cada uno, ¿no? El que tiene su postura, ya hemos visto que con este tema nadie da el brazo a torcer y no hay acuerdo alguno, pero por ejemplo con el tema del aborto se vio. Es más importante para el sistema político la referencia y la capacidad que tiene de
sostener una agenda a nivel orgánico, cultural, mediático y político, una minoría principalmente organizada en Buenos Aires, por más que en todo el país, por supuesto, hay gente que está en favor del aborto, pero interesa más, o eso parece, que cuando, por ejemplo, muchos gobernadores están en contra. Uno veía todas las encuestas y decía, repito, esto sin interesar si están a favor o en contra. Decía, el 65-70% está en contra, el 35%. Bueno, pero hoy en día el mecanismo de toma de decisiones está dinamizado de este modo. Es más importante lo que pueda pensar o lo que se pueda establecer en agenda a nivel de los lugares donde se toman las decisiones que en aquellos lugares donde no se los toma. Otro caso ejemplar, muy típico, lo que está ocurriendo en Francia con los chalecos amarillos. De repente aparecieron muchos tipos que son rurales, de zonas rurales, del interior de Francia, cayeron en París, casi como si no los hubiese visto nadie, y los parisinos se asombraron de que había otra gente que tenía otro tipo de agenda y otro tipo de reclamos que no tenían nada que ver con los parisinos. Y me preguntaban, ¿y de dónde salieron? Entonces empezó a hablar del hombre común de a pie, hay un poco de idealización en todo esto, ¿no? De que porque no existe en la ciudad, necesariamente el hombre es bueno el que está fuera de la ciudad, eso tampoco es así, es una exageración. Pero existe esta dificultad de poder unificar criterios a la hora de alcanzar objetivos cuando el concepto de unidad nacional se ve asediado por este ascenso de identidades y de posibilidad que estas identidades pueden tener en el lugar donde toman las decisiones políticas. El gran desafío en este caso es cómo hacemos o qué es lo que hay que hacer. Si recuperar el concepto de nación, yo creo que no se puede. No como lo hicieron, me refiero, en 1910, entre 1880 y 1920. Mantenemos los símbolos nacionales o en realidad tenemos que gestionar de otro modo la conflictividad de intereses a nivel pugna de agenda política, entendiendo de que las realidades hoy son distintas a las de hace 100 años. ¿Cómo hacemos para mantener una comunidad de intereses si en realidad los marcos de referencia simbólicos hoy son múltiples? Donde una persona, un joven de 25 años, antes que sentirse argentino, es miembro de una tribu urbana que escucha un cierto tipo de música. O que pertenece, o antes que ser argentino, sin ir en contra de su nacionalidad argentina, en realidad pesa más como marco de su referencia identitaria ser miembro de una cierta religión, o de una cierta minoría sexual, o miembro de, no sé, de un cierto deporte. Está todo el tiempo más importado en saber cómo juega Independiente, hoy que yo soy hincha Independiente, que su lealtad nacional. La lealtad, el concepto mismo de lealtad nacional está asediado por la emergencia de nuevas identidades. No vamos a extendernos más acá, queda mucho para hablar sobre este tema, y vamos a hacer una reflexión en el último punto sobre la actualidad. La pregunta que nos tenemos que hacer, teniendo en cuenta de esta dificultad de mantener la cohesión nacional y poder tener una serie de objetivos en común y poder modelarlos de manera unificada, nos preguntamos, yendo al caso de nuestro país, ¿la dirigencia política argentina tiene consensos políticos acerca de cuáles son los objetivos geopolíticos de la nación? Pero más aún y más complicado, ¿está preparada para gestionar esta multiplicidad de reclamos, agendas, producto de nuevas identidades? Yo creo que hay un serio déficit, y más problemático es que puede llegar a haber una falta de comprensión de estas nuevas dinámicas identitarias que promueve la globalización. En cuanto a los objetivos políticos, yo me pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en el sistema político argentino de que tenemos, yo los he enumerado acá, por eso estoy viendo al costado, porque me he tomado el apunte, que tenemos un espacio nacional, el octavo en tamaño del mundo, desintegrado con un país macrocéfalo donde hay una concentración demográfica en lo que hoy se le llama el AMBA y el resto del país? Tenemos una Patagonia escasísimamente poblada. Y hay un problema en geopolítica
espacio vacío es un riesgo. Sea más o menos útil, pero espacio vacío es un riesgo. Tercer punto. Tenemos posesiones en el Atlántico Sur que no es que corren peligro, ya están en manos de otro país. Y no podemos mirar para otro lado pensando en el que Gran Bretaña es un vecino. Gran Bretaña no es un vecino para nosotros, es un usurpador. Otro problema geopolítico. Nosotros tenemos el objetivo de proyección antártica. Bien, con estos 4 puntos que nombré, creo que son los más importantes, no los únicos. Hay otros más. Hay, en cuanto al qué perfil productivo queremos para el país, si queremos un país dependiente de soja transgénica o queremos un país que produzca alimentos sanos para toda la población, si queremos explotar algunos nuevos lugares, canalizando, por ejemplo, el río Bermejo para dar trabajo a centenares de miles de personas, y qué queremos hacer con la hidrovía, hoy que está en tapete el tema de la hidrovía. Hay otros muchos problemas, por supuesto. Yo creo que puse los más significativos y los que más presentan desafíos, ¿no? Bueno, en mi opinión, teniendo en cuenta que estos son los 4 principales problemas, pero no los únicos, creo que tenemos un déficit en las 2 preguntas que hice acerca de si realmente la dirigencia política tenía formación en cuanto a la geopolítica y si había consenso entre los partidos sobre cuáles eran los objetivos geopolíticos de la nación. Decía, ¿cuál veo yo que es el problema? Bueno, el principal de todo es que creo que hay una transferencia ideológica sobre lo que es y lo que son nuestros objetivos y en los modos de alcanzarlo. ¿A qué me refiero con transferencia ideológica? Que hemos adherido, o nos hemos convencido, de ciertos presupuestos para la acción política que, en mi opinión, en realidad lo que hacen es consolidar la dependencia. Por ejemplo, ahora está en boca de nuestros políticos, y particularmente con el auge de la pandemia, es que la mejor manera de solucionar la gestión de problemas políticos, como pudo ser la pandemia, pero esto es un criterio y un paradigma que se está generalizando, es aceptar el criterio de gobernanza global en defensa de la humanidad, así como un todo, dejando en un segundo lugar la búsqueda del interés nacional en la defensa de nuestro pueblo. Creo que es una idea, la otra vez con los compañeros de la RG hemos hablado un poquitito de esto en otra exposición, y que alguno malinterpretó, pero bueno, nosotros tenemos que saber, si estamos hablando de una comunidad de destino, si estamos hablando del Estado argentino, que es el que tienen nuestros políticos, los que nosotros elegimos y quienes nos rinden o no cuenta de lo que hacen, es porque el Estado argentino debe buscar y defender primero el interés nacional y promover el bien común de los argentinos, y contingentemente y en segundo lugar, o como consecuencia, promover la paz y la seguridad internacional. Es peligroso que se invierta esta lógica y que creamos que más importante es fomentar la gobernanza global y el criterio de solidaridad global de algo que es abstracto como la humanidad, porque nosotros vemos, como decía, no me acuerdo quién era, si Joseph de Maistre o quién, decía, yo veo hombres y mujeres concretas, no veo humanidad. O como decía Proudhon, quien dice humanidad busca engañar. Y esto puede llegar a tener un problema grave, porque puede venir alguien muy poderoso y decir que viene en defensa o en representación de la humanidad y contrariar algo que me pertenece. Les voy a poner un caso muy concreto. La Amazonia. Detrás de ciertas críticas que había de parte de Macron con respecto a la gestión de los incendios que se dieron en un momento dado en Brasil, en esta colusión de nuevo entramado de poder, que son las grandes potencias con los grandes grupos transnacionales, existe el criterio de que nosotros, los países del tercer mundo, somos unos inútiles y unos bárbaros que no sabemos gestionar y defender el medio ambiente, que representamos un peligro por bárbaros para la humanidad, y ellos, muy tan buenos que son, en representación del bien de la sociedad civil global, van a querer gestionar e internacionalizar los recursos de la Amazonia y de muchos lugares. Por eso, repito, una idea nociva que se está haciendo carne en muchos dirigentes políticos de hoy es hacer parecer
el concepto de gobernanza global por el de interés nacional. Bueno, hay que cambiar la lógica. Debe prevalecer la primacía, valga la redundancia, del interés nacional, donde desde allí, desde ese lugar concreto, aportar para el bien de la humanidad. Otro de los problemas que se ha generado, creo yo, es el de esta pedagogía de la debilidad que se nos ha inculcado, con particular énfasis luego de la Guerra de Malvinas, donde ser débil es un mérito y donde despotenciarse y no tener posibilidad de defenderse son una buena conducta. Bueno, esto es malo. No es que ni siquiera creíbles son nuestros reclamos diplomáticos ante los diversos organismos internacionales reclamando tal o cual cosa, Malvinas o cualquier cosa, si no tenemos un suficiente poder material, un suficiente sustento material que haga creíble nuestros reclamos, que sostenga, que acompañe nuestros reclamos. Salir a lloriquear de que los británicos son malos e imperialistas, son los pobres, nunca nos van a respetar, no digo que nunca nos van a devolver la Malvinas, nunca nos van a respetar. Vamos a ser un actor insignificante. Bien, el problema es que esto, a nivel incluso educativo, esto que yo llamo pedagogía de la debilidad, está inducida incluso pedagógicamente. Hay que ser pacifista para esta mentalidad, digo, hay que ser pacifista y solidarista en todo trance, y es preferible callarse la boca frente a una potencia con tal de violento. Y entonces, de callarnos la boca, no hay objetivo nacional que logremos. Hay que cambiar la lógica también en este sentido. Hay que abandonar esta pedagogía de la debilidad y reafirmar nuestro interés y nuestra voluntad en términos inmateriales, pero también materiales. Otro criterio nefasto es el de que haber hecho de Argentina una granja de transgénicos inserta en una dinámica dependiente y contaminante de nuestro suelo nos va a salvar. Entonces estamos todos esperando que suba el precio de la soja, una soja que no comemos y que encima nos contamina con los venenos que nos echan, y se aceptó. Pasamos de la Argentina potencia, del mito de la Argentina potencia, que por lo menos es un mito movilizador, el mito de la Argentina potencia en los 70, a una división del trabajo donde otra vez somos suministradores de materia prima que encima esta vez son contaminantes, porque ni siquiera son vacas que nos comemos. Hay que cambiar de lógica también, porque además este sistema perverso de agronegocios no solamente nos hace subordinados en términos económicos y por ende subordinados en términos políticos, y nos contamina y nos mata, sino también que incluso geopolíticamente genera un problema al vaciar el territorio, concretamente el campo, haciendo de nuestras ciudades lugares invivibles por el hacinamiento y la congestión. Personas débiles, la gran propuesta de algunas organizaciones sociales, darle a los chicos en comedor hamburguesa de soja transgénica. Bueno. Y por último, bueno, tenía que ver con el tema de la despotencia nacional, bueno, el pacifismo ultranza con esta pedagogía de la debilidad tomada como virtuoso. Bueno, mi humilde opinión es que hay que cambiar de lógica en estos 4 presupuestos. Hay que hacer prevalecer el interés nacional por el criterio de gobernanza global. Hay que romper la lógica dependiente del modelo de los agronegocios. Hay que aceptar que la defensa nacional es importante para alcanzar los objetivos políticos de la nación, no para ir a la guerra todos los días, sino para hacer creíble nuestros recursos. Y segundo, abandonar esta pedagogía de la debilidad que nos hace creer de que por ser pacifistas y ser buenos alumnos, las potencias van a hacer lo que nosotros queremos. Y esto lo van a tener que modelar con sabiduría los tomadores de decisión de nuestro país, teniendo en cuenta de que, como decíamos, a nivel comunidad nacional no tenemos la identidad nacional como la teníamos hace 100 años, sino que hoy en auge con este solapamiento de nuevas identidades, un gran desafío es cómo lograr
conducir y generar nuevos marcos de referencia simbólicos identitarios que nos hagan partícipe de una conciencia colectiva común que por lo menos nos permita sobrevivir como Estado y como nación argentina.